Comportamiento organizacional. Para analizar el comportamiento organizacional, iniciaremos por comprender qué es personalidad. De acuerdo al autor Gordon Allport, la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y actuar única de cada persona en su proceso de adaptación al medio. Por ende, toda persona se encuentra en un constante intercambio dentro del contexto en el que participa, lo cual va definiendo su forma de actuar. La conducta de la persona, desde la vertiente externa de la personalidad, se manifiesta como respuesta que se da a algún suceso en particular, la cual puede estar sometida a distintos factores de acuerdo al entorno social del individuo. Una de las principales características de la conducta es que son todas aquellas acciones visibles que hacen y manifiestan las personas en el ambiente en el que se desarrollan. La conducta en general está referida a la manera de cómo el individuo se guía o se comporta en su vida. El término conducta es frecuentemente utilizado como comportamiento para describir las acciones que una persona realiza frente a determinados estímulos o factores. Estos factores son biológicos, ambientales y de socializaciones, que influyen directamente en la conducta de la persona. Los principales tipos de conducta. Instintiva. Son aquellos vinculados con los instintos. Surgen automáticamente por estímulos ambientales. Aprendida o adquirida para la supervivencia y adaptación social. La conducta se caracteriza en naturales, cuando la persona actúa para cubrir sus necesidades inherentes a su condición humana, o bien actúa por reflejo o decisión propia. Fomentadas, cuando la persona actúa como reacción a un factor externo. La conducta se caracteriza en pasiva, agresiva y asertiva. Pasiva, se priorizan los derechos de los terceros por sobre los propios, busca evitar conflictos. Agresiva, prioriza el derecho propio y crea de ser necesario una hostilidad en la que la única opinión válida es la propia. Asertiva, siempre busca dialogar, negociar y llegar a una condición pacífica. El comportamiento de las personas en las organizaciones estudia, analiza y busca comprender las formas en que las personas se comportan de diferentes maneras, ya sea individual y grupalmente en las organizaciones. Asimismo, identifica las diferentes maneras en que las personas pueden actuar con mayor efectividad para facilitar la comprensión de la complejidad de la conducta de las personas y las relaciones interpersonales en las que interactúan las personas dentro y fuera de las organizaciones. Algunas definiciones de comportamiento organizacional tenemos como autores de Davis y Neutron en el año 2002. Dicen que el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica en un modo general a la conducta de las personas en toda clase de organizaciones. Autores como Drubin en el año 2004 dice que es el estudio del comportamiento humano en el lugar de trabajo, la interacción entre personas y la organización. Stephen en el año 2004 nos dice que es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia en una organización. Los autores como Gilson, Ivanishevich, Doneggi y Konoshpakin en el año 2007 nos comentan que es el campo de estudio que se sustenta en la teoría, métodos y principios de diversas disciplinas para aprender acerca de las percepciones, valores, capacidades de aprendizaje de los individuos mientras trabajan en grupos dentro de la organización y para analizar el efecto del ambiente de la organización y sus recursos humanos, misiones, objetivos y estrategias. Por último, Schiavenato en el año 2009
nos dice que el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Es una disciplina académica que surgió como conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento humano en las organizaciones. El comportamiento organizacional. Actores como Hidalgo que en el análisis del comportamiento humano en los diferentes niveles, individual, grupal, así como dentro del sistema organizacional, constituyen sus bases partiendo de diversas disciplinas, predominando la psicología. La psicología es la ciencia que busca medir, explicar y a veces cambiar el comportamiento de los humanos y otros animales, empleando métodos científicos para el estudio, entendimiento y comprensión de causas del comportamiento humano. La sociología estudia el sistema social en que los individuos cumplen sus papeles, es decir, en relación con otras personas. Esta ciencia aporta estudio de grupos en las organizaciones. Los aspectos más destacados son la dinámica de grupos, diseño de equipo de trabajo, cultura organizacional, teoría, estructura de las organizaciones formales, comunicación organizacional, poder y conflictos. En ella se derivan dos simples características. El aprendizaje sobre la personalidad, los modelos de actitudes y motivación, el comportamiento y las actitudes del líder. Entrenamiento, resolución de conflictos, comunicación intrapersonal y percepción. Por otra parte, tenemos la ciencia de la antropología, que estudia al hombre en el marco de la sociedad en la que pertenece, para comprenderlo así como sus actividades. Ciencia política, ya que es la ciencia política, estudia el comportamiento del individuo y grupos con un ambiente político. Es posible identificar a través de su aplicación la estructura de conflictos, la distribución del poder y cómo manipula la gente el poder para conseguir sus intereses personales. González y Socorro Olivares consideran que las siguientes disciplinas contribuyen al estudio del comportamiento organizacional. Pedagogía. Ser una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizajes, y hoy más que nunca las organizaciones están en constante aprendizaje. Administración. Sistemas administrativos como un todo desde una visión holística, en todas sus dimensiones, áreas, niveles y elementos. Psicometría. Disciplina que identifica y mide las características del ser humano para comparar los atributos, capacidades, conocimientos, habilidades, etc. Anthony Giddens hace hincapié que para conocer el comportamiento social es preciso el trabajo de campo como herramienta básica en donde la investigación etnográfica permite recoger y analizar cuantitativamente los datos. Una de las principales características de la etnografía es que es un método de investigación de las ciencias sociales que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones y acciones de diferentes grupos. Este método organiza y describe detalladamente la historia, costumbres, tradiciones, creencias, prácticas culturales, etc. de diferentes pueblos. Por otra parte, según Schiavenato, en el año 2009, el comportamiento de las personas presenta una serie de características, las cuales no dependen solo de las características individuales, también influyen las organizaciones, teniendo como principales principios básicos los siguientes. 1. El hombre posee capacidad limitada de respuesta, pero a su vez son diferentes unos de los otros. Esto quiere decir que la capacidad de respuesta está dada por la función de las aptitudes innatas y del aprendizaje adquisición.
El segundo principio es que las personas tienen necesidades diferentes y tratan de satisfacerlas. El hombre está orientado hacia la actividad, es decir, que el comportamiento de las personas se orientan al logro de las aspiraciones y a la satisfacción de sus necesidades. Cada individuo puede tener más de una necesidad prioritaria al mismo tiempo. 3. El hombre percibe y evalúa. Las experiencias del ambiente acumuladas por el hombre sirven como datos para evaluar y seleccionar las que más adecúen sus valores y necesidades. 4. El hombre es social. Para que las personas se desarrollen es necesario que exista una interacción con otros individuos, grupos u organizaciones con el fin de mantener su identidad, bienestar psicológico. 5. Las personas piensan en un futuro y eligen su comportamiento, es decir, los seres humanos presentan una serie de necesidades ante diferentes situaciones, las cuales pueden ser o influir en el comportamiento de las personas, ya que pueden presentar como un factor motivador. 6. Las personas reaccionan de forma emocional. No son neutrales ante lo que perciben o experimentan. Esta respuesta evaluativa influye en el comportamiento, evalúan lo que les gusta o disgusta, define la importancia de las acciones y sus resultados. Por último, 7. El hombre piensa y elige. El comportamiento humano puede analizarse según los planes en los que se eligen, desarrollando y ejecutando la lucha con los estímulos, los cuales se enfrentan para alcanzar los objetivos personales. Perspectivas del comportamiento organizacional, retos y oportunidades. En este mundo globalizado, en donde ya no hay fronteras nacionales, las organizaciones deben ser capaces de reinventarse constantemente. Por ende, es importante identificar con antelación las tendencias y comportamientos de las personas, así como las organizaciones que imponen el ritmo social, para diseñar estrategias que conlleven adaptarse a la diversidad laboral, lo cual implica la heterogeneidad de los comportamientos de las personas en términos de género, origen étnico, discapacidad, adultos mayores, etc. Reconocer la diversidad física y cultural de las personas. Uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones es determinar las conductas étnicas que guían de manera ética para construir un clima organizacional sano que minimice los conflictos que impiden cumplir en tiempo y forma lo establecido. Los retos que enfrentan las organizaciones. Manejo de la diversidad laboral. Mejoramiento de la calidad y la productividad. Respuesta a la escasez de mano de obra. Mejoramiento del servicio a los clientes. Mejoramiento de las capacidades del personal. Facultad al personal. Enfrentamiento de la temporalidad. Innovación al cambio. De acuerdo a Helsenbein, Goldschmidt, Bienkarp, una organización que está en equilibrio interno es una organización en condiciones de responder al entorno en condiciones satisfactorias. Se comprende en el liderazgo que requiere una articulación entre líder, seguidores y contexto. Esta capacidad de respuesta hacia el entorno lo determina la gestión, lo cual debe ser basada en un liderazgo transformador, fundamentado en una cultura de competitividad en forma permanente. Es un paradigma de gerencia moderna. La realidad en la que se enfrentan las organizaciones es importante invertir de manera sistemáticamente y permanentemente en el desarrollo del personal, con responsabilidad, ética, moral y social, con la finalidad de transformar el conocimiento en acción, lo que potencializará los procesos de cambio e innovación en forma sostenible para transitar en una organización inteligente que genere propuestas y las operaciones a través de acuerdo, liderazgo, para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades